palabra? 3:16 de Colosenses. ¿Se quiere poner esta vez de pie para leer la bendita palabra del Señor? Va a estar sentadito un buen rato y mejor de pie vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice amén. La palabra de Cristo more o habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, envía tu bendita palabra. Estamos necesitados, Señor, estamos sedientos, estamos hambrientos, Señor, del pan espiritual, de la leche espiritual no adulterada, del alimento sólido que pueda, Señor, alimentar nuestro hombre interior. Te pedimos, Señor, que bendigas a este grupo de tus hijos, Señor, que han venido a alabarte, que han venido, Señor, a adorarte, que han levantado manos sin ira ni contienda, que han, Señor, hecho tiempo para venir, Señor, también a oír tu bendita palabra. Que todo estorbo en las mentes, todo prejuicio, toda distracción, todo aquello, Señor, que pueda afectar que tu palabra encuentre el acomodo necesario en nuestras vidas, yo te pido, Señor, que en este momento sea reprendido, sea quitado de en medio, para que nuestra mente, Señor, nuestro ser integral esté sensible y dispuesto a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano amado. Gloria a Dios. Y note que hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Cristo, que indudablemente entendemos por contextos que es la palabra de Dios, ya que el Señor dice que todo lo que oyó del Padre lo transmitió a nosotros. Así que cuando hablamos de la palabra de Cristo, también podemos ver que es la misma palabra del Padre. Al fin y al cabo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. En un misterio donde son tres en uno. Éxodo capítulo número 6 dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Pero luego vemos que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo y nos podemos confundir, especialmente si nos acabamos de convertir. Bueno, ¿es uno o son tres? No, no son tres, es uno. Manifestado en tres personas. Entonces, note que cuando dice la palabra de Cristo se refiere a logos. Aquí es la palabra logos. ¿Cómo podemos nosotros definir la palabra logos? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese logos también lo vemos nosotros en Hebreos capítulo 12 y me parece que es verso 5, Hebreos 4. Si usted me acompaña rápidamente, y verso 12, Hebreos capítulo 4 y verso número 12, me dice amén cuando usted ya llegue. Estas mis hojitas están nuevas, como que esta Biblia está poco leída, ¿verdad? Pero ya se está subrayando, aleluya. Capítulo 4, verso 12, ¿lo tiene? Dice: porque la palabra de Dios, aquí también se usa logos, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Esa es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y penetra
hasta partir el alma y el espíritu. Qué verso más gráfico, ¿verdad? Hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra partir es diferenciar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Nosotros necesitamos palabra de Dios para poder definir en nuestra propia vida si somos muy almáticos o somos espirituales. Si es el alma la que nos domina, y parece ser que en un buen porcentaje el cristiano se deja dominar por su alma. ¿Sentimientos? Hermanas amadas, ¿les dominan los sentimientos? ¿Aló? También los sentimientos nos pueden dominar a los hombres. ¿Nos dominan los razonamientos? Esos son los que al final tratan de definir o de dirigir nuestra vida, lo que pensamos. Yo estoy seguro que mientras yo predico usted está pensando, y está pensando a una velocidad sumamente rápida, porque el cerebro así actúa. Usted puede estar pensando, ay, otra vez el hermano Sergio como que no escogió un buen tema. Usted puede estar pensando, ala, qué aburrido, yo quería que me hablara de escatología. Ala, cómo no habló de la familia. O sea, uno puede estar pensando, y dentro de eso también, ¿será que dejé la estufa apagada? ¿Será que cerré la puerta de la casa? Si de justo en enfermo, ¿cómo estará fulanito? O sea, los pensamientos caminan fuertemente. Y uno tiene que ver cómo ubica su mente en las cosas necesarias, como es ahora oír la palabra del Señor. Por eso es que oramos para que todo estorbo sea quitado en las mentes. Entonces dice, terminando el verso, las coyunturas. Fíjese que parte el alma y el espíritu y penetra hasta las coyunturas. Las coyunturas son las que unen un hueso con otro. Y los tuétanos. ¿A quién le gusta el tuétano? ¿No? Algunos dicen aleluya. ¿Rico el tuétano? ¿Quién dijo aleluya? Bueno, uno no puede partir con los dientes un hueso de vaca, ¿verdad? Porque se le quiebran primero los dientes a uno. Pero sí de pollo, ¿verdad? Y qué rico es cuando uno agarra su pollito guisado. Ya tengo hambre, ¿verdad? Y usted también, si no comió hoy. Mi mamá hacía un pollito en Pepsi, fíjese usted. Bien rico. No sé si usted lo ha hecho. Si lo hace, hágame un poquito a mí, porque esa era la receta de mi mamá. Bueno, no sé quién se lo aprendió, pero qué rico los huesitos, hombre. Y uno los mastica, ¿verdad? ¿Y el tuétano qué es? Lo que está hasta dentro del hueso. ¿Verdad? Qué rico es. Bueno, hasta ahí penetra, porque está hablando de una manera simbólica para decir que la palabra, el logos, la espada de dos filos, penetra hasta donde usted no se imagina, para sacar a luz muchas veces lo que nosotros tenemos adentro. Discierne, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esa palabra es la que el apóstol Pablo le enseña a todos los cristianos de ese tiempo, no solo a los colosenses, sino que a los de ese tiempo y a los de este tiempo que estamos aquí en Betel, viernes 6 de abril. Y nos dice que esa palabra, que es más cortante que espada de dos filos, que es de Cristo, more. Tal vez es más fácil entender, habite. Mire, ¿cuántos han estado un su día o dos o una semana en un hotel? Levántenme la mano, ustedes vienen tímidos ahora, ¿verdad? Yo tengo que cambiarles un poquito a ustedes su timidez, la timidez del guatemalteco, ¿verdad? Pero en Cristo tenemos que ser arrojados. En Cristo tenemos que ser salidos. ¿O no? Por eso nos cuesta evangelizar, hombre. No sabemos si le damos o no el tratado
temblando así, y no es que tenga Parkinson, ¿verdad? Se le da el tratado a la gente. No, no, pero usted va a ver que cuando la palabra habita, y dice que debe habitar en abundancia. Cuando uno va a un hotel, uno se puede quedar ahí unas semanas, hasta un mes, pero uno no habita en ese hotel, está de paso. Al fin y al cabo, los hoteles es para estar de paso. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios habite, no es que la palabra de Dios esté de paso, sino que ahí se quede a morar. Yo sé que ustedes tienen muchos años de ser cristianos, porque mire, yo pastoreo gente de muchos años. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años tiene de ser cristiana mi hermana amada? 20 años. ¿Quién da más? ¿25? ¿Los de a 25? 25 años. ¿De a 30? 30 años. No que tenga 30 años, ¿verdad? ¿30 años? ¿35 años? ¿40 años? ¿40 años o 35? Ok. ¿45? ¿47? Quería yo darme el lujo, ¿verdad? Pero mire, hermano amado, desde ese tiempo que nosotros, el Señor por su misericordia y su gracia llegó a nuestras vidas, ¿cuánta palabra hemos oído? ¿Cuánta palabra se ha atesorado? Yo recuerdo palabras que aprendí de niño y que todavía las sé de memoria. Y claro, no es suficiente solo con saberla de memoria, sino que sea una palabra que more. Y dice, en abundancia. Esa palabra se puede traducir riqueza. Que la palabra sea rica, abundante en nosotros. Porque dime, ¿qué hablas? Y te diré si la palabra mora. Porque a algunos que les gusta el fútbol, solo de una chilena de un tal CR7 han estado hablando. Y los que les gusta el otro equipo español, de las chilenas del otro. Pero si mora en abundancia la palabra, nosotros no tendríamos mucho tiempo para estar hablando de esas cosas, ¿no cree usted? Sino que la palabra lo que haría es que llegaría a lo profundo ahí para dividir las cosas almáticas que no nos ayudan mucho de las espirituales que nos bendicen un montón. Entonces dice que esa palabra de Dios, esa palabra de Cristo, habita en abundancia en vosotros, pero para hacer dos cosas. Lo mira en ese verso, enseñándoos. Y eso habla de una acción mutua. Usted le debería de enseñar a su hermano, el que está ahí a la par suya. No se deja, dice Jesús. Estoy jugando. Es que solo miró así de reojo. Aleluyita. Es que así despiertan los hermanos. No están despiertos, ellos siempre están ahí despiertos adelante. Pero, hermanos amados, dice, enseñando. Si la palabra mora en abundancia, usted viene temprano al culto, no ha empezado el culto, en lugar de estar hablando de cualquier cosa, ¿por qué no estar hablando, enseñándoos? Ya se dio cuenta que en Apocalipsis capítulo 3 verso 15 dice tal cosa, y la otra le contesta así, hermana, y ya se dio cuenta que dice en el capítulo 12, ¡ala, qué bendición! Pero yo no veo mucho así a los hermanos. ¿O sí? ¿No? Entonces tal vez la palabra no mora en abundancia, mora en abundancia otros temas, otras fuentes, otras cosas que nos atraen. Las ladies pueden hablar de la moda, pueden hablar de la cocina, de los platos que les gustaría hacer. Si son jóvenes, de los muchachos, y ellos de las muchachas. Temas interesantes, ¿verdad? Fíjese que
Yo sé que aquí hay grupos que a veces se reúnen, salen juntos, ahí veo yo, especialmente los más jóvenes, los jóvenes. Y yo quisiera irme así de invisible, de incógnito, sentarme ahí donde ellos hablan y ver qué hablan. ¿Usted cree que voy a salir edificado? No. Ahí ustedes no creen en los jóvenes. ¿Voy a salir contento? No. Y, Señor Jesús, ¿de qué hablarán los jóvenes hoy? La palabra de Dios debe morar en abundancia para que nos enseñemos, porque dice enseñándoos. Eso habla de una acción, uno enseña y el otro también. Ahí estar enseñando. Yo le llamo a eso espadeando, porque la palabra es espada de dos filos. Hay unos hermanos que están usando bien el Facebook porque están enseñando cosas en el Facebook de la palabra. Y otros dan sus opiniones. Y otros y enriquecen aquello, ¿verdad? Sin pelear, porque nunca usa el Facebook para debatir doctrina. Por favor. Si es miembro de Iglesia de Cristo Betel, no lo haga. Si no se pone de acuerdo con alguien, háblenle en inbox. Ay, hermano, ¿eso qué es? Pregúntele a los jóvenes, ellos saben. Habla en privado, no en público. Porque cuando entran las polémicas de otros grupos, de otras personas, usted se da cuenta que hasta se pelean, hermano. ¿Qué testimonio están dando? Pretenden defender una doctrina y ya la regaron, como dicen, ¿verdad? Porque ahí los ven todos los diferentes personas en el mundo y dirán, miren estos que hablan del amor y se están atacando. No, use cosas para edificar. Pero realmente cuando dice enseñándoos es porque en esa palabra lo que entraña es que hay disposición a aprender. A usted no lo pueden enseñar si usted es muy orgulloso. Si usted cree que se las sabe todas. Es que hermano Sergio, yo tengo muchos años de estar en el Señor. Sí, pero todos seguimos aprendiendo. Yo a veces me pongo a pensar cuando medito en lo vasto de la doctrina Elim, y es todavía más vasto lo que la palabra de Dios en su totalidad nos puede enseñar. ¿Cuántos se han dado cuenta que la palabra del Señor parece un mar profundo? Nunca termina uno de aprender. 47 años y siempre me gustó la palabra. Y sigo encontrando que hay un montón de cosas que aprender. Porque al fin y al cabo la palabra es la palabra de Dios. Y Dios es infinito. Él lo llena todo. Su palabra es maravillosa. Aunque nos trasladó 66 libros escritos que nosotros podríamos estar estudiando, estar meditando. Realmente cada uno de nosotros, aunque sea un puñalito, ¿verdad? Aquellos Nuevos Testamentos chiquititos que caben así en la bolsa de pecho de un saco o de una chumpa, deberíamos de llevar al trabajo. Ay, no, hermano, si ahora está en el celular. Bueno, ok, está en el celular, está bien. Pero a veces es bueno llevar la palabra escrita porque uno puede anotar ahí, ¿verdad? Remas de Dios, porque la diferencia entre logos y rema es que mientras logos dijimos que es toda palabra que sale de la boca de Dios, rema es la palabra que sale de logos, que se alimenta de logos y que el Espíritu Santo aplica a la persona justamente y exactamente de acuerdo a su necesidad. ¿Me doy a entender? Se alimenta de logos, pero es una palabra que recuerda el Espíritu Santo en el momento justo que nosotros la necesitamos. Por eso, hermanos amados, ¿cuántos saben que todos tenemos adentro un cofre? ¿Sabe usted que tiene adentro un cofre? Bueno, mi pastor decía, llenen el cofre. Llenen el cofre. No se preparen para el mensaje. No preparen el mensaje. Llenen el cofre
para que cuando el cofre esté lleno, siempre el Espíritu saque de ese cofre cosas nuevas y cosas viejas. ¿Me está siguiendo? Aleluya. Entonces, no solamente nos vamos a enseñar los unos a los otros, sino que también en base a la palabra de Dios que estamos enseñándonos unos a otros, nos vamos también a exhortar. A eso sí ya no me gusta, hermano, porque me suena a regaño. Pero la exhortación, hermano amado, no es necesariamente un regaño, sino que viene en base a la palabra del Señor y dice, exhortándoos. Ay, usted no es mi pastor, usted no es mi papá. ¿Y usted por qué me está diciendo eso? Es lo que podríamos nosotros decir cuando un hermano nos puede decir, hermano, quiero compartirle esto, o yo he visto esto. Porque a veces venimos al culto enojados. ¿Alguna vez le ha tocado a usted venir al culto enojado? ¿Y usted es de las personas que cuando entra a la carpa se pone su disfraz, su careta? ¿Ah? Y venía. Y cuando entra, como que aprendió en el teatro griego las diferentes formas, ¿verdad? Porque cuando les enseñan teatro, se ponga cara alegre, ponga cara triste, ponga cara enojada. Como que la expresión del rostro debe ir cambiando, ¿verdad? Bueno, eso lo hacen los artistas. Y por eso las famosas tragedias griegas se ponían diferentes máscaras y de ahí viene la palabra hipocresía. Fíjese qué tremendo. Bueno, en el retiro hubo un ministro que nos llamó hipócritas, ¿verdad? ¿Ya lo perdonó usted? Por eso es que no fui yo al retiro, va a decir usted, ¿verdad? Pero miren, nos lo dijo con tan divino modo, nos lo dijo con tanta gracia, que yo creo que tuvimos que agarrarlo. ¿Verdad que sí? Pero en realidad el exhortaos, exhortándoos, basados en la palabra de Cristo, no es tu opinión. Eso sí le molesta a la gente, cuando usted le va a decir su opinión. Pero cuando usted le va a trasladar la palabra y en base a la enseñanza viene la exhortación. Porque, hermano amado, ¿cómo tendríamos nosotros que exhortar a los que no vienen los viernes? ¿Podemos exhortarlos? ¿Deberíamos exhortarlos? Pero nos van a decir, ay, ¿usted qué? Porque muchas veces somos brincones. ¿Verdad que sí? Nuestra alma está así bullendo y no queremos que nos digan. Pero ¿no cree que la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como algunos, hace 2000 años decían eso ya, tienen por costumbre? Así que hace 2000 años la gente era muy parecida a la de hoy. Buscaban excusas o buscaban razones para no venir. Claro, tenemos que aceptar que alguien que esté enfermo no puede venir. Por eso yo me inspiro tanto cuando veo una persona enferma, hasta con un cáncer, que se anima a venir a la iglesia, a dar testimonio. ¿Y usted que está re bien? No usted, los que no vinieron. No vienen. Fíjese que yo investigo cuántos aquí trabajan los viernes en la noche. Y no es ni el 1%. Algunos estudian el viernes en la noche, también es prioridad, porque eso no es para todo el tiempo. Ya de graduarse tienen. Y una vez graduados, el siguiente viernes tienen que venir. Dice amén. Entonces, exhortando significa, mira, ya no te he visto, te está pasando algo, estás desanimado, ¿qué te pasa? Es que me hicieron una mala cara la última vez. Es que el hermano Sergio como que a mí me predica.
Y no saben que a veces yo veo para acá, pero estoy viendo para allá. No, la palabra se tiene que predicar a todos. Y a veces al primero que le habla la palabra es al que la predica. Porque uno no está exento. De hecho, el que enseña o predica la palabra del Señor debe estar abierto a que la palabra primero le hable a él o a ella, según sea el caso. Entonces, exhortándoos. Es válido que el esposo exhorte a la esposa, pero es válido que la esposa exhorte al esposo. Mira, mijito, ¿por qué ya no venís a la iglesia? Déjate cuentos, porque si alguien le puede decir así a su esposo, es la esposa. Déjate cuentos porque ahí te quedas viendo tele. Ahí tal cosa, ahí tal otra. Y también el varón, ¿verdad? No, si ya me di cuenta que te gusta esa tu novela en Netflix. Porque ya volvieron las novelas, ¿verdad? Sí, ahora muchas series son novelescas. Y como la gente le gusta lo alaraca, ¿verdad? No, no a usted, porque usted está aquí. Es a los que no vinieron. Entonces, exhortémonos, exhortándonos. ¿A través de qué? De la palabra de Cristo. ¿Verdad que sí? Muy bien, pero vamos a hablar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Yo no sé por qué corre tan rápido el reloj. Pero note usted que esta palabra es bien interesante darnos cuenta que puede ser arrebatada de nuestro corazón. Hay un enorme riesgo, y ahí en Mateo, muy conocido, la parábola del sembrador, capítulo 13 y verso 19. Mateo capítulo 13 y verso 19, solo vamos a hablar, hay mucha riqueza, pero solo vamos a hablar que la palabra, si usted no permite que more en abundancia, se va a ir esa palabra, va a llegar, la va a oír, pero se va a ir. Es más, se la pueden quitar. ¿Tiene Mateo 13, 19? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso es importante que usted entienda la palabra. Si usted todo lo que viene a oír a la iglesia no lo entiende, hermana, hermano, joven, niño, ministrate rápido. No vaya a ser que no te haya amanecido. Porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Dice, el que la oye, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, que el Señor lo reprenda, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ya se dio cuenta que la palabra es tan importante, que habite, que more en nuestro corazón, que hay una batalla y el malo se la quiere arrebatar. Por eso yo soy tan práctico en darle a usted consejos. Después de un culto, no vaya a encender la tele. Trate de no hacerlo. Tómese un tecito, si no ha cenado, coma liviano, porque en la noche es cuando menos hay que comer. Desayune como rey, almuerce como príncipe, pero cene como mendigo. Sí, de una vez un buen consejo. Porque si usted a las 11 de la noche se va a la gran atiborrada, hasta sueños de salchicha, aunque no haya comido salchicha, va a tener. Amén. Entonces, hermano amado, qué importante es que nosotros no dejemos que las aves, porque era la explicación de aquellos que la palabra cayó junto al camino, que dicho sea de paso, es un camino endurecido, es un corazón endurecido. Uno puede venir a la iglesia, hermano, con corazón endurecido y todo se le resbala, duro, duro, duro. Por eso yo hago mucho énfasis que el pecado sexual endurece el corazón. Si hay pecado sexual escondido, el corazón está endurecido y la palabra resbala, resbala, resbala. No pasa mucho o no pasa nada. Pero lo malo es que el malo arrebata esa palabra, lo dice ahí, ¿verdad? ¿Así dice su versión o yo me estoy inventando la mía? No, ¿verdad? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Que no deje usted que le arrebaten la palabra, porque debe demorar, si no sería una palabra pasajera.
que entra por un oído y sale por el otro. No, no permitamos que la palabra nos sea arrebatada, sino que se quede a morar en nuestro tesoro para que nosotros podamos enseñarnos y exhortarnos. Dice aquí, volviendo al texto del 3:16 de Colosenses, que eso de enseñar y exhortar hay que hacerlo con toda sabiduría. ¿Cuántos saben que hay hermanos pesados? Echémosle la culpa a todos los que no vinieron. No va a hacer que se haga sentir, ¿verdad? Dice, tú eres pesadito hasta de sangre, le dicen a uno, ¿verdad? Tiene la sangre pesadita. O sea que hay muchas maneras de exhortar. Entonces, usted dice de una vez que lo hagamos con sabiduría. Mire, un profeta sabía que tenía que dar palabra de Dios porque el Señor le dijo, ve a mi rey, al rey que yo puse. Rey conforme a mi corazón. Mi rey se columpió, le dijo. Porque un día, en lugar de ir a la guerra, se quedó viendo a la mujer extraña, a la mujer que no era de él. Y usted ya sabe qué pasó. Por esa mujer mató al esposo. Porque no lo mató directamente él, pero lo puso al frente de la batalla para que ahí Ishkamik. Listo, ¿verdad? Ojalá que no haya ese tipo de planes ahora, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Sí. Bueno, ahora no hay reyes de esa manera. Y se portó mal. Después de que se muere el esposo, se lleva a la esposa y hasta la embaraza. Ya detectó usted de quién estoy hablando. Yo no hubiera querido ser el profeta que mandaron a decirle al rey, porque ese rey tenía poder para. Muchos hoy anhelan ser profetas, pero solo para decirle a la gente lo bueno y después pedir ofrenda. ¿Por qué solo ponen en las redes sociales las profecías que son afines a los ministerios o a las personas? ¿Usted ha visto alguna profecía que diga, mi iglesia está fría, mi iglesia está aquí, mi iglesia está allá, arrepiéntete porque vengo pronto? ¿Ha oído usted a los profetas decir eso? No, porque ya no los invitan. Natán se llamaba, ¿verdad? El profeta. Le contó una parábola al rey. Habló con sabiduría. A veces tenemos que el Señor nos dé parábolas para decirle a alguien algo, ¿verdad? En otras ocasiones nos va a decir que le digamos directamente, mira hermano, si no te arreglas, el Señor también es fuego consumidor. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. Entonces, note que en otra ocasión el Señor, si vamos a San Juan, el Señor Jesucristo se encontró con personas que conocían la palabra del Antiguo Testamento, es decir, las escrituras antiguo testamentarias, porque eran las que estaban escritas. 5:38 de Juan. A estos hombres les llamaban fariseos, escribas, eran muy conocedores. Usted tiene que agradecer a los fariseos que ellos guardaron las copias de las copias de las copias de los originales. Ellos y los escribas las escribían y cuidaban hasta de las comas y de las tildes para que los manuscritos originales llegaran a nosotros lo más exacto posible. Esos eran los fariseos, eran celosos junto con los escribas. Y en una ocasión el Señor los vio y les dijo a los discípulos, miren, tengan cuidado con los escribas y fariseos. Oigan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Qué triste es cuando alguien habla, es decir, lleva un mensaje, pero su vida bota todo el mensaje. Mire entonces lo que le dice el Señor a estos hombres. 5:38 le dije, ¿verdad?
Bueno, leamos desde el 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. El Hijo sí lo había visto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Va. Eso quiere decir que usted puede tener mucho conocimiento bíblico. De repente alguno de ustedes puede recitar todo el Génesis, desde el Génesis 1:1 hasta el capítulo 50. O tal vez otro se puede repetir de memoria los más de 100 versículos que tiene el Salmo 119. O tal vez solo puede medio repetir de memoria el Salmo 23. Ese está fácil, ¿verdad? 6 versiculitos. A ver quién se anima. Bueno. Pero entonces, yo puedo tener conocimiento, pero la palabra no está morando en mí. Porque ellos tenían conocimiento. ¿Sabe cómo preparaban a un rabino desde niño? Tenían que aprenderse de memoria de 7 a 9 años los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De memoria. Ya para los 18 años se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. A mí me asusta que los adventistas, no sé si alguno lo fue aquí, del séptimo día, ¿alguno fue adventista? ¿Se saben la Biblia del Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento? Grandes trozos de memoria. Le voy a contar algo que me pasó a mí cuando tenía 18 años. El tiempo de Tatalapo, va a decir usted, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, la Radio Cultural hizo un concurso bíblico en el año 1978. Lo hizo regional y fue sacando de cada región 3 finalistas. Pero como la capital era muy grande, dijeron vamos a sacar 10 finalistas. Y su pastor se metió al concurso. Aleluyita. Estaba completando mi bachillerato. Y bueno, se hizo el concurso de la local, porque la final iba a ser con los 3 de cada región y los 10 de la ciudad de Guatemala. Y quedé en el 11º lugar. Eliminado. Ya desde ahí me decían eliminado. Bueno, dije yo. Tuve que consolarme con lo que vale es competir, ¿verdad? Pero el primer lugar lo ganó un adventista. Porque se sabía los versos de memoria. Porque el concurso era que empezaban a leer el verso y uno tenía que seguirlo. El primero que levantara la mano tenía que decirlo textualmente como estaba ahí. Y como se lo sabían de memoria, ella ganó. Solo que como era un concurso para iglesias evangélicas y no sectas, le quitaron el primer lugar. Y su pastor se metió, porque en el 11 quedé en el 10. Hasta abogada, recuerdo yo, abogado metió la persona, pero era un concurso, según ellos habían establecido en las bases, para iglesias evangélicas. Y si usted no sabe, los adventistas es una secta, y es una secta falsa. Bueno, tal vez usted tiene un familiar y usted dice, ay, pero yo creía que era evangélica también. Pero otro día hablamos de sectas. Y en la final, para hacérselo corto, porque le dije que eran 2 minutos, su pastor ganó. Aleluya. Entonces había que aprenderse mucho. Pero el punto es porque qué importante es que nosotros, hermanos, ¿sabe usted que los judíos de hace muchos años aprendían a leer con la escritura?
Las madres judías enseñaban a leer a sus hijos con la Biblia. ¿No cree que nosotros deberíamos de enseñarles a los nietos, a los hijos, la escritura? Por eso cómprese aquel, todavía lo acabo de encontrar en algún lugar, el pan de vida, que mi mamá lo ponía en la mesa de la comida, y antes de comer comíamos pan de vida. Una tarjetita que tenía un versículo de un lado y un versículo del otro. Tal vez todavía lo venden en las librerías. Lástima que no vino hermana Sheni, tal vez no lo da más barato. Pan de vida, ¿alguno sabe de eso? Entonces uno podía aprenderse un versículo. Y fue una buena costumbre de mi madre. Aleluya. Que usted también podía practicar con sus hijos, con sus nietos. ¿Cuántos son, hermana? ¿Cuántos son los nietos? 9. 9. Ya mi esposa lo que hizo fue que le dijo a mis hijas un quetzalito por cada versículo. Ya quedas ni lentas ni perezosas. Tal vez usted les quiere dar un dulcito. Cualquiera va a pensar, ay hermano, pero ¿por qué le pagan? ¿O por qué? No, hay que incentivar. Al fin y al cabo, lo más importante es que la palabra more. Entonces, yo voy terminando. Y tendremos que seguir el otro viernes, porque yo me quedo siempre a la mitad, no sé por qué. Pero dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Eran los que más conocían la Biblia de ese tiempo, o sea, los 39 libros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces no es solo conocimiento bíblico, es conocimiento revelacional, lo que se queda morando. Y mira el 39. Escudriñáis o escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese que ellos escudriñaban la escritura y no miraban a Cristo. Hermano amado, ¿usted cuando lee el Antiguo Testamento mira a Cristo? ¿Lo mira? Por todos lados se mira. En el Génesis se mira, en el Éxodo se mira, en el Levítico se mira. En todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Cristo, porque Cristo, la Biblia es cristocéntrica. Los 27 libros del Nuevo Testamento apuntan a Cristo. Por eso es que el mensaje que se debe predicar en estos tiempos, porque dice, el que predica, predica las palabras de Cristo. Debe apuntar a Cristo. Por eso dice que la palabra de Cristo, no la palabra de tu pastor. La palabra de Cristo. Yo puedo predicar algo que no sea de Cristo y usted agarrarlo en el aire y decir, esa no me la quedo. Tiene todo el derecho. Es más, lo debe de hacer. Y quedarse con la palabra de Cristo que mora en abundancia. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos tener en determinado momento el conocimiento, pero no la palabra morando, que es útil para enseñar, para corregir. No, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Sí. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en toda justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Amén, mis hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que el Logos, toda la palabra que sale de la boca de Dios, los 66 libros de la palabra, debemos estudiarlos. Por supuesto, las epístolas del Nuevo Testamento darán instrucciones muy específicas para la iglesia. Pero yo le quiero dejar a usted, porque el tiempo se fue, la necesidad que la palabra del Señor, esa que tiene usted ahí, y que tan bonito se ve que estén apuntando, y yo diría, ¿será verdad tanta belleza? Que también en la casa lo hacen, o solo en la iglesia. No, que también en la casa, en el trabajo, en cualquier oportunidad que usted tenga, lea su Biblia.
para que la palabra de Dios more. ¿Qué va a traer como resultado la bendita palabra del Señor? Termina el verso 16 diciendo, cantando con gracia. Entonces quiere decir que el canto está basado en la palabra. El avivamiento del himno estuvo basado sobre palabra revelada y alabanza restaurada. Y el celo del doctor Ríos mientras estuvo vivo es que la alabanza tuviera letra, que viniera de la palabra y que hablara de verdades reveladas. Por eso es que no podemos cantar aquí cualquier cosa. Tiene que ser palabra que edifique. Hoy hay letra de cantos que vienen basados en la teología del reino ya. Y a la gente le gustan porque no discierne. Pero el que conoce y tiene morando en abundancia la palabra, empieza a discernir que hay cantos, como aquel, ¿verdad? Qué bello es el Señor. Qué bello es el Señor. Y nunca dice qué bello es Cristo. ¿Quién se sabe la letra y no menciona a Cristo? Solo Señor. Y después descubrieron que ese canto no había sido hecho para el Señor Jesucristo. No sé si estoy equivocado en el canto, pero me parece que ese es. Sino que lo hizo una bruja para cantárselo a su Señor. Y a veces uno canta cosas sin saber. Entonces aquí note que la palabra mora en abundancia, lo que canta, porque dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, pero el contexto de la Biblia es al Señor Jesucristo, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por eso, hermano, mire, yo quisiera que usted renovara su mente en base a lo que he escuchado, porque la palabra del Señor renueva la mente. Y póngale atención, póngale el sentido a las letras de los cantos que se cantan aquí. Y hasta puede ser que algún canto que se canta aquí a usted no le va a hacer clic. Y con toda libertad dígame, mire hermano, fíjese que tal cosa, porque somos un cuerpo. Quizá todo se nos pasó por alto algo. No sé si me doy a entender. Pero como yo sé que usted oye muchas alabanzas de otras congregaciones, de otras misiones, hasta en inglés. Oye usted los que hablan inglés. What happened, my friend? Pero mire, póngale sentido a la letra. Si la letra tiene paralelo y pie de imprenta con la palabra que mora en abundancia en usted, o no la tiene. Por eso es que, hermano, tenemos que ser celosos con aquella música de ciertos grupos donde el hermano le canta a su esposa. Es que se lo canta en su cuarto, ¿verdad? Si quiere, pero no en la iglesia. Amén. Si le quiere cantar al chucho, pues al chucho. Pero realmente son salmos. No podemos, si ya no hay tiempo para explicar sobre eso, en otra ocasión será. Himnos, hay diferencia. Es lo mismo el salmo con el himno. Y cánticos espirituales. ¿De dónde van a salir los cánticos espirituales? A veces los directores dicen, hermano, un cántico. Y también nos exhortaron en el retiro, que ya se habían olvidado el cántico a Jehová. Y mire, el cántico a Jehová surge suavemente de un momento de adoración. No se improvisa, no se presiona, sino que llega un momento donde la adoración ha subido tanto, cuando inmediatamente viene el cántico espiritual. Pero en ese cántico espiritual, cántico nuevo, que es nuevo porque nunca se ha cantado,
dónde va a salir? ¿De dónde va a salir lo que usted le va a decir al Señor? De la palabra que mora en abundancia. Póngase de pie, hermano amado. Ya nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a orar. Y yo le voy a hacer una invitación muy puntual esta noche. ¿Quiere usted que la palabra de Dios more en abundancia? ¿Quiere que oremos por eso? ¿Le cuesta a usted leer la Biblia así? Usted sabe. ¿La lee muy pocas veces? ¿Tiene usted que aceptar que lee otras cosas que le parecen más interesantes? Que son a veces seculares. O tal vez le gusta mucho leer libros cristianos, pero la Biblia en sí le aburre. Usted quiere un cambio, que haya hambre por la palabra del Señor. ¿Por qué no viene al frente? Rapidito, 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 rapidito. Y oramos por usted. Para que el Señor ponga hambre. El libro de Amós, un pequeño libro en el Antiguo Testamento, de los profetas menores, dice algo que lo pone a uno en qué pensar. Dice, porque habrá hambre, y hambre de no de pan, sino que habrá hambre de palabra de Dios. Irán de mar a mar y no la encontrarán. Vienen tiempos, y yo me atrevo a decir que ya estamos en tiempos en los que, aunque se oye por la radio, por la televisión, por las redes, por todos lados, lo que se dice que es palabra de Dios, no toda es palabra de Dios. Hay mucha palabra humana. Que nosotros no tengamos que ir de mar a mar buscando, porque la perdimos. Aquellos que nos dan palabra sana, doctrina sana, cada vez van a ser menos, van a escasear. Y en la tribulación y en la gran tribulación, la gente va a andar buscando palabra de Dios. Aquellos que tuvieron la oportunidad de buscarla y de oírla, de meditarla y de vivirla, pero que no lo hicieron, que no permitieron que la palabra del Señor morara en abundancia, la buscarán y no la hallarán, dice Amós. Tú que la tienes, aprovéchala. Pero si tú reconoces que has sido indiferente, si tú reconoces que has botado a tierra mucho de lo que ha llegado a tu vida, si has permitido que te la roben, porque aún el engaño de las riquezas dice, los problemas de esta vida hacen que la palabra se ahogue, que la palabra se pierda. Entonces aprovecha estos minutitos para decirle: Señor, perdóname, porque he perdido el paso. Como es un diálogo entre tú y Dios, tienes que ser sincero, tienes que ser sincera. Señor, reconozco que he dejado de leer tu palabra, que he dejado de meditar, que he dejado de gozarme en tu palabra, que me da sueño cuando leo. Lo que a ti te pase. Pero por favor, Señor, que eso se termine. Yo te pido, Señor, que venga hambre de palabra hoy, y que conforme a esa hambre venga alimento de arriba, pan del cielo, maná que no se engusana. Oh, Rabashindara, Karabashanda. La palabra de Cristo es Cristo mismo, porque dice: y el Logos tomó carne. Es la palabra
de Dios la que se encarnó, y por eso dice, y vimos su gloria en su vida, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nosotros con la palabra morando en abundancia vamos a ser llenos de gracia. Vamos a tener gracia con nuestros familiares, vamos a tener gracia con los desconocidos, vamos a tener gracia con todos los que nos relacionamos, vamos a tener gracia en la iglesia, vamos a tener gracia, porque dice que tenía gracia para con los hombres. Crecía para con los hombres en estatura, pero también crecía delante de Dios, lleno de gracia y de verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Oh, dile, Señor, ¿usted ya se dio cuenta que el Logos mora dentro de usted? Porque el Verbo es Jesucristo, y Él dijo y prometió que iba a morar dentro de nosotros, y está dentro. Entonces permita que el que está dentro le ayude a enamorarse de su palabra. Oh, que no haya día sin que usted por lo menos lea un verso, lo medite, lo ore y se disponga a vivirlo. Eso va a cambiar rotundamente su vida, va a cambiar rotundamente su familia, va a cambiar rotundamente sus negocios, va a cambiar rotundamente todo lo que usted haga, porque habrá temor de Dios. La palabra va a venir cuando usted menos se lo imagine. Le van a proponer algo y la palabra inmediatamente el Espíritu le va a recordar y va a decir: no lo hagas por esto y esto y esto, o hazlo por esto y esto y esto. Va a ser guiado por el Espíritu Santo. Que la palabra more. Dígale: Señor, yo quiero que tu palabra more en abundancia. Eso es pleno, eso es lleno, es llenar el vaso. Coma palabra todos los días. Señor, dale a este pueblo hambre, 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 que no se sacie, Señor. Que todo lo que oiga lo vaya a revisar a casa. Que las televisiones se apaguen, Señor. Que las distracciones se terminen. Que haya, Señor, esa disposición de esa media hora antes de acostarse, leer. Yo voy a ver estos besos que el pastor dio. Vamos a chequearlos aquí, vamos a ver acá. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo les hablará y los enamorará y llenarán el cofre, porque todavía hay tiempo para llevar esta palabra a muchos lugares. Escudriñáis las escrituras, le dijeron a los religiosos, y no pueden venir a mí, porque solo tenían conocimiento, información. Pero aquellos como Ana y Simeón, que les fue revelado quién era el Hijo, la palabra moraba en abundancia. Y lo que dijeron de él estaba en el Antiguo Testamento, estaba en la palabra. Solo que la palabra tomó vida cuando vieron a ese pequeño bebé de 8 días. Oh, Rabashiri Virakanda, Señor, revélate en cada porción de la Escritura. Revélate, háblanos, que sean destapados los oídos de todos los que están aquí. Oídos sean destapados, destapados. ¿Por qué no se pone sus manos en sus oídos y que el Señor haga una operación? Pídale con todo su corazón, como una fe de niño: Señor, destapa mis oídos. Destapa mis oídos, destapa mis oídos, abre mis ojos, Señor, para que pueda ver, para que pueda oír tu palabra y me enamore de tu palabra, para que more en abundancia. Porque cuando abra mi boca, esa será palabra sazonada con sal, palabra llena de gracia. Que los que te conocen digan: ¿qué tiene esta persona? Que cada vez que abre su boca me edifica, me bendice, me da paz. Y no por el contrario que digan: esa persona cada vez que me habla me enoja, me hace daño, me confunde. No, palabra sazonada con sal, palabra con sabiduría, palabra que sale de la misma boca de Dios.
para enseñarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros. Padre, gracias. Levante sus manos ahora y dele gracias al Señor. Dele gracias por su palabra. Usted está viviendo en un tiempo donde la palabra la tiene. La palabra escrita y la palabra explicada, revelada, que a usted le da testimonio, la tiene. Atesórela, cómasela, disfrútela. Y cuando abra su boca, sus familiares, sus compañeros, sus amigos, los que no conocen al Señor, van a ver que usted tiene gracia de Dios y que lo que usted les está compartiendo jamás lo habían oído, y eso va a cambiar sus vidas. Y usted va a ser un instrumento precioso en las manos de Dios. Oh, bendito Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito tu nombre. Puede mover sus manos de un lado a otro. Ya nos vamos, ya nos vamos. Oh, Rabashanda, Rabakia. Oh, Rabasore Kenda, Rabasira Kashira Barasore Kenda. Sí, Señor. Dígaselo. Oh, sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tu nombre es ungüento derramado. Tú eres nuestro pastor, el príncipe de los pastores. Oh, Ramasara Kiribishaharabason. Jesús. Dígaselo. Oh, mi Dios, me rindo. Sí, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Tú eres como ungüento derramado. Oh, solo tú sabes quién soy realmente. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, mi alma, mi espíritu, mi ser confía en ti. Rindámonos delante de su presencia. Oh, rindámonos ante la belleza y majestuosidad de el Señor. Oh, sí, Señor. Tú conoces nuestros caminos. Oh, mi Dios, me rindo. Gracias, Señor. Ahora llévanos con tu paz y tu bendición, Señor. El gozo con el que vamos, la llenura con la que vamos, nada ni nadie nos la quite. Y que esta nos persiga, Señor. Que esta nos acompañe en nuestros sueños. Líbranos de todo mal. Quita todo estorbo en el camino, Señor, y envía tus ángeles. Mientras tenemos la oportunidad, los jóvenes mañana y el domingo todos juntos, Señor, de estar nuevamente en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano, bendígalo y lo esperamos.